Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el universo, y recurriendo a tu sabiduría sobre el empirio diseñaste, con orden admirable, la triple jerarquía de los ángeles, tu principio eminentísimo que eres llamado fuente de luz y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sutileza para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí damos comienzo entonces a esta tercer clase de el curso de Historia de la Iglesia. Por las dudas, les avisamos que ya está subido al Classroom el material de esta clase, por si quieren ir siguiéndolo también por ahí. Así que, profesor, muchas gracias una vez más y tiene ya el micrófono para comenzar cuando quiera. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos. Iba a comenzar justamente con la lectura de un texto que estaba leyendo hoy, una lectura personal, pero que vi que podía relacionarlo con lo que veníamos analizando hasta ahora y entonces me sirve como introducción al tema. Estaba leyendo un texto del cardenal Ratzinger, de una obra Fe, Verdad y Tolerancia, y que dice lo siguiente: ¿qué es lo que en medio de la decadencia de las religiones del viejo mundo, habla de la decadencia de las religiones paganas en el viejo imperio romano en el siglo I, ha conferido al cristianismo aquella fuerza de convicción por medio de la cual pudo amortiguar, por un lado, el ocaso de aquel mundo y al mismo tiempo fue capaz de transmitir sus propias respuestas a las nuevas fuerzas que entraban en el escenario de la historia universal, a los germanos y a los eslavos. Justamente hablamos la clase anterior de los eslavos y la primera de los germanos. De tal manera que del cristianismo surgió, a partir de algunos ajustes y quebrantos, una forma que sustentó a lo largo de milenio y medio la comprensión de la realidad, una forma en la cual pudieron fundirse el viejo mundo y el nuevo. Entonces está explicando cómo el cristianismo vino a dar nueva forma a esta civilización que nace durante estos siglo y medio que estamos estudiando, la última etapa de la antigüedad, este milenio y medio, perdón, no siglo y medio, milenio y medio, la última etapa de la antigüedad y todo este milenio de la Edad Media. Bien, entonces la última clase, la clase anterior, habíamos hablado de cómo hacia el año 1000 se logra la conversión al cristianismo de una gran cantidad de pueblos de Europa. Entraron los eslavos ya finalmente, no habíamos hablado de diversos pueblos eslavos, de la Rus, de los magiares, cómo se va conformando la Europa cristiana hacia el año 1000. Y ya entraríamos entonces en el siglo XI, XII, XIII, que es la etapa de mayor plenitud de lo que vamos a denominar la Edad Media. Ahora vamos a ver algunos textos relacionados con eso. Con respecto a esto último que estamos diciendo, hay otro texto de Belloc, que ya lo he citado varias veces en su obra La crisis de nuestra civilización, que refiriéndose al siglo XI, ya en el que estamos entrando, dice: estamos considerando una civilización la más alta y mejor de cuantas recuerda la historia, una civilización con todos los defectos de lo humano, ¿no? Pero que estuvo fundada en los principios de la fe. La civilización de la cristiandad. ¿Cómo se formó y estableció mediante la unidad de su filosofía religiosa? Esa culminación siguió al gran sitio soportado por la cristiandad durante la época oscura. Se refiere a la época de las invasiones. Recuerdan que en la última clase habíamos dicho que entre los siglos 9 y 10
la cristiandad sufrió invasiones por distintos flancos, ¿no? Por el norte, por el este, por el sur. De esa situación compleja, bueno, surge una cristiandad consolidada. En la primera generación del siglo XI, es decir, entre el año 1020 al año 1030 aproximadamente, cuando termina el sitio a la cristiandad con su triunfo, la cristiandad comenzó a avanzar segura de sí misma. Entonces empieza el periodo durante el cual nuestro pueblo, nuestra cultura, alcanzaron su expresión más auténtica. Estamos hablando ya de la cristiandad occidental en esta segunda etapa de la Edad Media que se inicia entre los siglos XI, XII, el XIII, al que nos vamos a referir la próxima clase. Bien. También se refiere a esta ubicación cronológica el padre Alfredo Sáenz, en esta obra que también he citado varias veces de la cristiandad, que dice: ¿qué siglos abarca el medioevo propiamente dicho? La Edad Media, ya dijimos, ese periodo de 1000 años, del siglo V al XV, pero hay como una etapa central, que es esta en la que estamos entrando. Para varios historiadores, la Edad Media comenzó con las grandes invasiones de los bárbaros, siglo V, es decir, a comienzos del siglo V, terminó con la toma de Constantinopla por los turcos. Ya lo hemos dicho. Pero según bien observa Daniel Robs, otro gran historiador, ¿no?, de la Iglesia, ello implicaría englobar un milenio que comprende fases demasiado diferentes. O sea, en estos 1000 años hay muchas etapas. Daniel Robs prefiere, y a nosotros nos parece justo, circunscribir lo que propiamente fue la Edad Media a la parte central de aquel milenario proceso, restringiéndola a los 3 primeros siglos del segundo milenio, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, los 3 primeros siglos del segundo milenio. Claro, vamos a ver una civilización, una cultura propiamente cristiana, que da sus mejores frutos probablemente, o frutos muy importantes, porque después en otro momento de la historia también daba frutos muy ricos. Con un problema, que ya lo vimos la semana pasada, se ha perdido la unidad que tuvo el mundo cristiano del primer milenio, ¿no? Pero el mismo Daniel Robs señala una ulterior especificación. En el interior de ese periodo más esplendoroso también son advertibles diversos momentos, ¿no? El despliegue del siglo XII, sólido, sobrio y vigoroso, y finalmente el culmen en el siglo XIII, la época de la erección de las grandes catedrales, de la Suma Teológica de Santo Tomás y del apogeo del papado. O sea que llegamos así como a un punto culminante, que va a ser el 13, que ya vamos a hablar. Otro autor, en una obra muy sencilla para introducirnos en la historia de la filosofía, un autor muy recomendable también, Rafael Gambra, también nos dice lo siguiente, ya entrando en el siglo XII, ¿no? Siglo XI, XII. El siglo XII es quizás el más característico y reciamente escolástico. Él lo ve desde el punto de vista de la filosofía. Aquí aparece este elemento nuevo que hay que tener en cuenta en la cultura medieval, la escolástica. Es la época en que se manifiesta con mayor fuerza el genio creador y de sencilla y natural adaptación de aquel medio cultural cristiano que se caracteriza por una síntesis de religión y vida. Esto lo hablamos algo también en la primera clase a partir de un texto de Calderón Bouché, esta civilización que marcha hacia aquella plenitud más allá de la historia, ¿no? Es la época en la que el arte románico, me voy a referir después a él, culmina y florece en las más perfectas y espiritualizadas líneas del gótico. Vamos a hablar del gótico, pero más que nada lo voy a dejar para la clase que viene. En el orden de la cultura son sin duda superiores y más profundas las grandes síntesis filosóficas del siglo XIII, pero el impulso humano creador procedía de esta época que la antecede, en la cual la abierta y devota ingenuidad del espíritu cristiano no se oculta todavía bajo la preocupación teorética y sistemática que caracterizará la siguiente. Bueno, más allá de esta última parte, por ahí un poco más compleja, lo que está diciendo es que la plenitud va a ser el siglo XIII,
pero que se fue nutriendo de todos estos cambios que se dan en los siglos XI y XII. Habíamos dicho la semana pasada que el siglo XI fue un siglo de reforma importante, ahí habíamos hablado del Cister, toda esta renovación que se da a partir de la reforma benedictina del Cister, ¿no? La influencia que tiene la mística en toda esa época, en todas esas corrientes, todavía muy presente, va a seguir estando a lo largo de toda la Edad Media, después lo vamos a tocar, el tema del agustinismo como filosofía, como modo de ver el mundo, pero al mismo tiempo se recibe ya en esta época, se redescubre, aunque se conocían obras de este antiguo filósofo que es Aristóteles, pero que va a permitir dar un nuevo enfoque y abrir la mente cristiana a nuevas problemáticas y a nuevas respuestas, ¿no? Y así va a ir surgiendo la escolástica. Y cuando surja la escolástica va a surgir esa gran creación de la iglesia en la Edad Media, que son las universidades. Y en las universidades va a florecer como la reina de todas las ciencias la teología. Entonces estamos en una época de un gran desarrollo cultural y espiritual, ¿eh? Que se expresa, digamos, arquitectónicamente, como ya lo dijimos, en las grandes catedrales que van a empezar a poblar el continente europeo. Primer momento en estilo románico y luego van a aparecer las catedrales góticas. Bien. Y en medio de todo este cambio, vamos a ver que surgen nuevas formas de vida religiosa. Ya no únicamente las formas monásticas, sino que van a desarrollarse las órdenes mendicantes, las órdenes de aquellos frailes que tienen su vida religiosa dentro del convento, pero que también salen y forman parte de la vida de las ciudades que están empezando a desarrollarse en los distintos puntos del continente europeo. Es el siglo también de la consolidación de esta institución también tan medieval y tan importante que es la caballería. Vamos a tener entonces todo el brazo del clero, dividido en clero regular, clero secular, dentro del clero regular las antiguas órdenes monásticas, las nuevas órdenes mendicantes, o también van a surgir las órdenes militares, más adelante ya vamos a hablar tema de las cruzadas, y la caballería. Bien, todo esto formas de vida se desarrollan a partir de las transformaciones que se da en la vida social a partir del siglo XI. Empieza a darse un gran desarrollo demográfico, aumento de la población, desarrollo de ciudades importantes, aparecen en lo que es la península itálica diversas repúblicas o principados, se consolida el reino de Francia, también tenemos como hay institución central dentro del poder temporal, el Sacro Imperio Germano, ¿no? En el centro de Europa, y va surgiendo todo este modo, este estilo de vida tan particular que caracteriza a estos tiempos medievales. En la página 1 de los textos que yo les dejé, hay un texto que se refiere justamente a estas transformaciones sociales, ¿no? Y lo relaciona con las transformaciones culturales. Dice, a partir del segundo párrafo del texto que les dejé, entre los siglos XI y XII se inicia sobre todo la época de las ciudades, los burgos, ¿no? De ahí viene la palabra los burgueses, los habitantes de las ciudades. Con el siglo XI la sociedad medieval comienza a ser ella misma. Los siglos subsiguientes presentan un mundo casi nuevo en comparación con el pasado. Recuerden que la etapa anterior, hasta el siglo X, hasta el año 1000, es una etapa de repliegue, de defensa, donde había que protegerse de todas estas invasiones. Ahora empieza a desplegarse la vida de la Europa occidental. A partir de esa fecha aproximadamente, se inicia un lento pero progresivo movimiento cultural, que corresponde a las nuevas formas de vida urbana. Se empieza a conceder creciente atención a las artes liberales. No confundir acá con la ideología liberal, no tiene nada que ver. Artes liberales se llamaba a ciertas artes, acá está la gramática, la dialéctica, después vamos a mencionar otras, digamos, saberes de la época.
Esta progresiva expansión de las artes liberales, y particularmente en las del trivium, o sea, eran 7, se decían, las artes liberales, las 3 del trivium y las 4 del quadrivium, ya las vamos a ver, originó en el siglo XI no una débil oposición, mientras por un lado los cultores de la gramática y de la dialéctica intentaban someter todas las cosas humanas y divinas al tribunal del análisis lógico, por otro, los representantes de la vieja tradición bíblica y ascética, fortificados en los nuevos vástagos del viejo tronco benedictino, emprendían la cruzada, entre comillas, ¿no?, contra las ciencias profanas y se fundaban en un fideísmo antirracionalista, dice acá. O sea, nos está planteando el texto cómo se van a dar dos corrientes, ¿no? El viejo agustinismo, más ligado a la mística, más ligado al conocimiento que crecimos a través de la fe, y toda esta inquietud que despierta en la razón a partir del descubrimiento de Aristóteles, ¿no?, que corre el peligro de volverse racionalismo, pero que justamente lo que se va a empezar a buscar y las mejores mentes de la época van a lograr es este equilibrio entre la fe y la razón, que es lo que se va a buscar llevar a cabo y conseguir en estos siglos. Y por supuesto, bueno, siempre va a haber como dos grandes corrientes, una más fundada en la fe, el fideísmo, o que puede correr el riesgo de abandonar la razón y caer en el fideísmo, y otra que corre el riesgo de sostener únicamente la razón, y es el racionalismo. Bueno, la gran síntesis entre fe y razón se va a lograr con la escolástica en el siglo XIII, Santo Tomás o San Alberto Magno, pero bueno, igual, digamos, lo mío, lo específico, no es la filosofía, pero estamos viendo por dónde pasa la vida cultural, las inquietudes de aquella Europa de estos siglos XI y XII. Justamente, hacíamos referencia a esa gran herencia filosófica, religiosa, mística, que es el agustinismo que llena toda la Edad Media, pero va a haber nuevas inquietudes y nuevas corrientes que van a surgir. Pero para tocar un poquito y volver sobre lo que habíamos dicho, el gran Agustín, que tanto influyó en toda la Edad Media, influyó en cuanto a su concepción de la civilización, en aquella gran obra que dijimos de Civitates Dei, la ciudad de Dios, que es lo que se va intentando construir en la Edad Media, esta ciudad de Dios en la tierra, ¿no? Influyó sobre todo su concepción de la vida religiosa, espiritual, mística, esa relación entre el alma y Dios. Yo les dejé un texto justamente de Rafael Gambra, en su Historia sencilla de la filosofía, donde trata del agustinismo, y donde él señala cómo la filosofía agustinista está fundada en estos dos ejes, ¿no?, la relación del alma con Dios. Dice, por ejemplo, a partir del segundo párrafo en la página 2 del material que yo les dejé: el alma y Dios son los dos polos fundamentales entre los que se mueve el pensamiento agustiniano. Poco cuenta para San Agustín lo demás. El mundo exterior le sirve solo para descubrir en él los rastros de Dios. El alma del hombre es, según San Agustín, una sustancia activa, de naturaleza espiritual. Fue creada por Dios de la nada e infundada a un cuerpo. Fuimos creados para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, aquella célebre expresión de las confesiones, ¿no?, que experimentamos esta necesidad, esta búsqueda de Dios. El alma humana conoce no solo las cosas concretas, materiales, sino las ideas universales. Es Dios quien alumbra en nuestro espíritu las ideas universales, dándonos así una especie de visión superior. La filosofía agustiniana se resuelve pues en la relación entre el alma y Dios, en la natural y entrañable aspiración del alma a retornar a su origen y descanso. Del siglo V al IX puede decirse que los únicos centros de actividad cultural son en estos siglos los cenobios benedictinos y las escuelas catedrales, que se alimentan de la tradición teológica filosófica agustiniana. La Iglesia fue la depositaria y la transmisora de la cultura clásica durante este largo eclipse cultural, ¿no?, durante la época de las invasiones.
San Agustín es fundamentalmente el padre espiritual de la filosofía medieval en su primera época, que se extiende desde sus manifestaciones iniciales hasta los siglos IX hasta el siglo XIII, o sea, desde el siglo IV y V ubicamos San Agustín, ¿no? Pero toda la renovación también que se dio, la reforma a partir del siglo IX, habíamos hablado de Cluny, del Cister. El agustinismo será uno de los polos entre los que habrá de moverse el pensamiento cristiano y la fuente inspiradora de las corrientes místicas, ¿no? Un fundamento místico muy fuerte en la cultura cristiana medieval que se nutre sobre todo del pensamiento de Agustín. Pero bueno, se van a ir dando nuevas inquietudes y nuevos movimientos culturales que van a dar origen a nuevas concepciones filosóficas y teológicas, de las cuales vamos a hablar después. Estamos refiriéndonos a la cultura medieval. Hagamos un paréntesis y veamos cómo era la educación que recibían estos hombres, cómo se transmitía esta cultura. Yo le dejé un texto sacado también del padre Alfredo Sáenz, La cristiandad y su cosmovisión, donde explica el tema de la educación en la Edad Media. Podemos hablar de que había una educación, lo que llamaríamos una educación primaria en las escuelas anexas a las parroquias, donde se enseñaban nociones de catequesis, de escritura. También es cierto de que no todo el mundo, ni mucho menos, tenía acceso a saberes basados en la escritura, y que los grandes modos de transmisión del conocimiento, de la fe, era sobre todo lo que entraba a través de los sentidos, en esas grandes grandes monumentos dedicados a la fe, que son las catedrales, en sus esculturas, en todo lo que, en sus vitrós, lo que el pueblo sencillo podía acceder a través de lo que veían sus ojos. Ahí estaba también el catecismo resumido, de lo que aquellas mentes conocían acerca de la fe. También en la celebración de la liturgia, ¿no? La liturgia con todo su esplendor, su belleza, sus cantos, sus olores, ¿no? Cuando el incienso, todos los sentidos estaban puestos en esa búsqueda del conocimiento, nos llevaban a conocer los misterios de Dios, ¿no? O sea, no solamente a través de la lectura era que se adquiría ese conocimiento, sino a través de todos los sentidos de la persona. Dice también el padre aquí en este texto que luego estaban las escuelas monásticas, las que estaban ligadas a un monasterio, donde se transmitían más bien conocimientos de lo que sería una educación secundaria, que transmitía las 7 artes liberales de las que hablamos hoy, el trivium y el quadrivium. Sobre todo lo que adquiere fuerza en estos siglos es el trivium. ¿Cómo estaba compuesto el trivium? Por aquellos saberes que están relacionados con la comunicación del conocimiento. La gramática, la dialéctica, que se refiere sobre todo al modo al razonamiento, a la capacidad o al poder procesar el razonamiento, y la retórica, la manera de expresarlo, ¿no? De escribirlo, de expresarlo oralmente, y la capacidad de ir uniendo las ideas lógicamente en nuestra mente. Y el quadrivium eran otros saberes que se dividían en aritmética, geometría, música y astronomía. Por supuesto, una astronomía ligada al saber de aquella época, era un saber limitado en aquellos tiempos, pero una astronomía que sabía ver en el mundo la presencia de un Dios creador y de una criatura que ocupaba el centro de la creación, que es el hombre. Que después en la modernidad va a entrar en crisis esta cuestión del lugar que ocupa el hombre. Fíjense que hoy día, ya en tiempos postmodernos, ni siquiera sabemos lo que es el hombre. Ha surgido lo que se llama el especismo, ¿no? Donde nos reducen dicen que somos igual que el animal. Y bueno, esto, la mente medieval, con sus limitaciones dentro de un montón de áreas del saber, sin embargo lo tenía bien claro, lo que es Dios y lo que es el hombre. Bien. Y como coronando estos
forma de estructurar los conocimientos de aquella época, habíamos hablado de una educación que podríamos denominar primaria, en escuelas parroquiales, secundaria, son los títulos de hoy día, pero que hacemos una analogía, una comparación, ¿no? En las escuelas monásticas y catedralicias, y por último, el enculmen, esa gran creación de la Europa medieval, ¿no? Que hoy día lo tienen olvidado o ocultado, que son las universidades. Hoy día muchas universidades, sobre todo las universidades públicas y no públicas, están copadas por toda una corriente, toda una orientación que uno va ahí y si no va bien preparado, te lavan la cabeza, te cambian toda la concepción, te dejan las ideas patas arriba, digamos, ¿no? Usando un lenguaje vulgar. Y sin embargo, las universidades eran aquel centro de saber, aquella gran creación dedicada al saber que surge por una unión entre maestros sabios y alumnos que querían seguir a aquellos maestros sabios, que se cuestionaban, que se preguntaban, que querían profundizar en sus conocimientos de la fe, del hombre, de la creación, y bueno, que tenía como eje central, como ciencia reina, coronando todo ese conjunto de saberes, la teología, ¿no? Y va a haber grandes maestros teólogos en aquellos tiempos, y grandes debates. Hoy habíamos hablado del agustinismo, ¿no? Sobre todo, también me referí a ese gran debate que va a surgir entre corrientes más agustinistas y corrientes que quieren renovar el conocimiento dentro de algunos, saliéndose de los límites, de los cauces de la fe, y otros dentro de lo que permite la fe. Yo les dejé algo sobre el tema también, un texto que se llama La Primera Escolástica, en la página 3 al final, y la primera parte de la página 4, también tomada de esta obra del padre Alfredo, dice, justamente se habla de la primera escolástica, porque todo este movimiento intelectual de búsqueda del saber y de reflexión teológica da origen a este movimiento que se llama la escolástica. Y esta primera escolástica, a partir del siglo XI, XII, vamos a hablar después de San Anselmo, por ejemplo, que va a culminar en el siglo XIII en Santo Tomás, dice el padre Alfredo sobre ella. El problema cardinal de la primera escolástica era el lugar respectivo que en la investigación habían de tener la razón y la fe. Ven, es la gran pregunta, esa relación de la que tanto habló también el Papa Benedicto, y empecé con un texto del cardenal Ratzinger, ¿no? Cómo la fe ilumina la razón y la razón ayuda a comprender la fe. Tal fue la gran alternativa que los pensadores de la Edad Media tuvieron que afrontar. En el ardor de las polémicas, los escolásticos se fueron declarando a favor o en contra de una o de otra, de la razón o de la fe. A los comienzos, algunos autores fueron disolviendo el dilema en favor de la fe, así como en los siglos últimos los racionalistas lo disolverían en favor de la razón. ¿Para qué la razón, decían aquellos, si ya la fe nos da todo? Pero esta posición era evidentemente exagerada, cercana al fideísmo, lo que dije hoy, ¿no? Como los dos grandes peligros, el fideísmo por un lado y el racionalismo por el otro. Y así los maestros del primer periodo escolástico juzgaron inconveniente prescindir de la ayuda de la filosofía. Si la razón podía contribuir a una mejor penetración en los misterios de la fe, ¿por qué dejarla de lado? La figura que encarnó este primer momento de la especulación medieval fue San Anselmo, entre el año 1033 y 1109, llamado a veces el padre de la escolástica. Yo no trato de comprender para creer, decía, sino que creo para comprender. O sea, esta relación entre el comprender y el creer, no como una ayuda a la otra. Acá San Anselmo que pone el centro en la fe iluminando a la razón. Pero la razón va a ir desarrollando los misterios de la fe, iniciando de este modo la investigación medieval de la teología, sobre la base de una unión fecunda de la razón y la fe. Desposar la razón y la fe era una empresa ardua. Los hombres del siglo XII lo experimentaron.
y quizá nunca de manera tan ardiente como en el conflicto doctrinal que estalló entre Abelardo, otro autor de aquellos tiempos, muy importante en la cultura de aquel tiempo, enamorado de la razón, y San Bernardo, el místico de aquel siglo, ¿no? San Bernardo representa la mística. Fueron estos dos hombres los que mejor encarnaron las tendencias de su época, uno más fundado en la razón y el otro en la experiencia interior, esa vivencia interior, ese fuego que movía a San Bernardo de la presencia de Dios en su interior. Después vamos a referirnos un poquito a esta figura de San Bernardo, a unos matices, es decir, ¿no? Dentro de lo que se pueda, dentro de esta horita de clase. Me referí entonces a, antes de hablar de San Anselmo, de San Bernardo, a San Anselmo. Una acotación, algo que nos ayuda a ilustrar la importancia de San Anselmo. Inicia la escolástica, plantea esta necesidad de creer para comprender, de comprender para creer, y se plantea la gran pregunta, esa pregunta que también es inquietud que ya encontrábamos en San Agustín, ¿no? Que es acerca de Dios. Y vamos a ver que una de las cuestiones que se plantea la escolástica de estos tiempos es son las pruebas de la existencia de Dios. Yo acá no voy a hacer teología ni filosofía, ¿no? Tampoco es lo mío. Apenas podré mencionar algunas cosas. Pero es como que hay dos grandes pruebas acerca de este tema. Las pruebas ontológicas a priori y las pruebas a posteriori, que son las que luego va a desarrollar Santo Tomás, ¿no? San Anselmo se basa en una prueba ontológica o a priori de la existencia de Dios, que después Santo Tomás la va a desechar. Pero lo importante acá no es si es desechable o no la idea, sino lo importante es la pregunta y cómo la mente reflexiona y los niveles que alcanza, porque en definitiva San Anselmo, que busca desarrollar un conocimiento racional, está transmitiendo también su experiencia mística. Él ha conocido esta presencia de Dios en su interior tan grande y ya se da cuenta que su idea de Dios, que es su vivencia, su experiencia de Dios, no puede sino existir. ¿En qué se basa esta experiencia o esta explicación de la demostración de la existencia de Dios desde el punto de vista del argumento ontológico? Ahí lo tienen desarrollado un breve texto también explicado por Gambra en la página 4 del material que les di. Él dice que poseemos la idea de Dios, ¿no? Fíjense que todavía en esta época la filosofía, la teología parte sobre todo de las ideas que hay en el alma humana, ¿no? Tenemos la idea de Dios. ¿Y cuál es la idea de Dios? Que es el ser más grande que podemos pensar. Si es el ser más grande que podemos pensar, si no poseyera, la existencia, si no fuera, si no existiera, le estaría faltando lo más importante. No sería entonces lo más grande que se puede pensar. Entonces explica acá Rafael Gambra. Luego, si poseo la idea de un ser perfecto, mayor del cual no puede haber otro, ese ser tiene que existir, so pena de un concepto contradictorio. Si ese ser más perfecto no existiese, sería y no sería a la vez el más perfecto, lo que encierra una contradicción. Bien, este argumento después Santo Tomás lo rebatirá, él dará otra explicación a posteriori, a partir de los rastros, ¿no? De lo que hay fuera del hombre, llegar hasta Dios. Pero no deja de ser interesante e importante y sobre todo mostrarnos la inquietud de esta alma mística, pero que está utilizando su razón en esta búsqueda o en esta explicación del misterio que siempre quedamos chiquitos y siempre nos desborda y siempre nos supera. Volvamos a San Bernardo. San Bernardo sería el representante de la corriente más mística, ¿no? Está ligado a la reforma cisterciense. Y el padre Alfredo Sáenz, en su obra sobre la cristiandad, lo presenta como el gran arquetipo del siglo XII. O sea, hay una corriente historiográfica, algunos historiadores que dicen que siempre es bueno estudiar la historia a partir de las grandes figuras, que las grandes figuras que marcan una época son las que nos ayudan a entender esa época, como que encarnan en su ser todo lo mejor de una época. Y esta figura, este arquetipo que estaría encarnando en su ser
lo mejor de una época, del siglo XII en este caso, sería la figura de San Bernardo. Dije que está ligado al Cister, a la reforma que se da en el siglo XII en el Cister, la vida monástica, un gran promotor de la vida monástica, un hombre de Dios, ¿no? Como esos grandes profetas del Antiguo Testamento encendidos, esos hombres de Dios que clamaban, ¿no? No solamente era un hombre que vivía y experimentaba esa presencia de Dios, sino que se la jugaba, salía a gritar por los derechos de Dios, diríamos nosotros. Escribía, clamaba a papas, a emperadores, a reyes. Después vamos a ver que hay otra figura femenina en el siglo XIV, muy parecida en ese aspecto, ¿no? Que le voy a dedicar algún tiempo dentro de 2 clases, que es Santa Catalina de Siena en el siglo XIV, ¿no? También una mujer con 33 años nada más, que vivió, igual que su divino esposo, la misma edad, movió toda media Europa, ¿no? Y no la detenía nada, y si tenía que hablarle al Papa, le iba a hablar al Papa. Bueno, este hombre del siglo XII es un hombre de esas características, y Catalina tuvo algo también de esto. Predicó también la segunda cruzada, llamó a la segunda, todavía no hablamos de la primera, bueno, pero ya voy diciendo que, o sea, él quería mover Europa para que sirva a Dios, para que sirva a Cristo. Y el padre Sáenz, en su obra sobre la cristiandad, justamente lo pone como la gran figura que encarna lo mejor del siglo II. Ahí en las páginas 5 y 6 del material que yo les dejé, les puse unos párrafos de lo que él escribe, ¿no? Lo describe como un hombre bíblico y litúrgico. Fíjense, ¿no? ¿De qué se nutría el alma de este místico? De la escritura y de la liturgia, ¿no? Y eso lo convirtió en un hombre místico. Dice, pero sobre todo lo que hemos dicho hasta acá, el abad de Claraval se destaca por sus quilates místicos. Bernardo vivía en la fascinación de Dios. No se trata, por cierto, de un Dios difuso, sino de un Dios en 3 personas. Bernardo concibe el proceso de la redención al modo de una gran curvatura que va desde la animalidad en que nos dejó el pecado hasta la divinización en nosotros que se produce por la acción de las 3 personas de la Trinidad. Como la gota de agua que se pierde en el vino, como el trozo de hierro que se mete en el fuego y se hace fuego el mismo, así el alma se pierde, se vuelve ígnea, ¿no? Fuego en la voluntad divina. Esa es, sí, deificada, exclama San Bernardo gozoso. La Santísima Virgen ocupa un lugar inobviable en la mística, una mística. Podemos hablar un poquito de la religiosidad de estos tiempos, ¿no? Pero una mística bíblica, litúrgica, trinitaria, mariana. Bien. Entonces estamos hablando de un hombre de una gran vivencia espiritual. Y ya que estamos hablando de una vivencia espiritual, les dejé también un texto sobre las corrientes espirituales de estos tiempos medievales, porque así como hablamos de corrientes intelectuales, ¿no? Una más agustinista, más interior, mística, fundada en la fe, otra más racional, también eso influye también en la vida espiritual, en la vivencia de cómo se vivía la espiritualidad. Y les dejé un texto del padre Antonio Rollo Marín, que tiene una obra sobre historia de la espiritualidad cristiana, y donde él se refiere a este siglo XII y señala que la espiritualidad puede tener, o podemos distinguir como 3 corrientes, dice ahí. Una corriente que se basa más en el corazón, en la experiencia interior, una corriente más especulativa que busca racionalizar la fe, está todo relacionado también con el movimiento cultural que hablamos de la época, y una ciencia especulativa y práctica a la vez, ¿no? Que buscaba unir ambos aspectos. Y en el plano espiritual dice que los que encarnaron esta tercer postura es lo que se conoce como la escuela de San Víctor, ¿no? Y ahí se refiere a Hugo y Ricardo de San Víctor, 2 monjes también, una gran influencia en las corrientes espirituales de la época. Y dice en esta obrita, el padre Rollo Marín,
Ricardo de San Víctor es el más grande teorizante de la mística en la Alta Edad Media. Cuando dice Alta Edad Media se refiere a este periodo de los siglos XI, XII y XIII. Hago un detalle, un paréntesis. A veces los autores tienen designaciones encontradas. En la mayoría de los textos a este periodo central lo denominan la Baja Edad Media y otros lo denominan la Alta Edad Media. Bueno, uno lo ubica lo que está diciendo y comprende a qué periodo se refiere, los siglos XI, XII y XIII. Y hay una obra que habla de los 4 grados de caridad, ¿no? Y toca este tema tan propio de los autores espirituales, de cómo el alma va ascendiendo, ¿no? Según cada autor espiritual hay distintas escalas a través de las cuales el alma va ascendiendo a esa unión con Dios. Pero este es como el gran centro de estos autores, que en el fondo son autores que buscan llevar al hombre, ¿no? Desde la ascética hacia la mística. Bien, ahí tienen, si quieren después leer un par de parrafitos sobre esta escuela de San Víctor. Bien. Eso está en la página 6 y 7 del material que les dejé. Hemos hablado entonces de las corrientes culturales, de cómo se renuevan las corrientes culturales, de las corrientes espirituales, cómo todo está muy unido, de grandes figuras, ¿no? San Bernardo, San Anselmo, nos quedan un montón sin mencionar, pero bueno, vamos señalando hitos, momentos, para tener una idea de la época. Quería ahora referirme a algunas características que adquiere la vida religiosa en este medioevo, en este momento central del medioevo. También tomándolo de una descripción que hace el padre Alfredo Sáenz en su obra y que ustedes lo van a encontrar solamente enumerado en la página 10 del material que yo les dejé. ¿Cuáles son? Son 5 puntos, características de la religiosidad medieval. Y puse ahí 5 ítems, no los puse yo ni los creé yo, sino que los tomé del análisis que hace el padre Alfredo, que son los siguientes. Primero, impronta escriturística, o sea que la religiosidad medieval se nutre de la escritura, se nutre de la Biblia. Muchas veces se piensa que la Biblia la descubre Lutero, o que la importancia de la escritura se le da a partir, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, pero la religiosidad cristiana, católica, si bien por ahí nunca hubo momentos que no todos los cristianos por ahí tenían acceso a la lectura de la escritura, pero todo se está nutrido, hablábamos de cómo los vitros de las catedrales, lo que se representaba más adelante en los últimos siglos del medievo, los frescos en las paredes también de estas iglesias, ¿no? Los frescos son las pinturas que se hacían, todas se basan en motivos bíblicos. Por supuesto que dan vidas de santos, ya vamos a hablar también de eso, pero se nutre de la historia de la salvación, de la creación al Apocalipsis, teniendo como centro a Cristo, ¿no? Los evangelios. Entonces es una religiosidad fuertemente escriturística, como no puede dejar de serlo una espiritualidad cristiana católica. Otro aspecto, dice el padre Alfredo, es el culto a los santos. Hoy me referí a San Bernardo como arquetipo. Cada época tiene un arquetipo. Si tenemos que tomar quiénes eran los arquetipos del medioevo, de la Edad Media, podríamos decir que los arquetipos son los santos, desde el punto de vista religioso, espiritual, y también los grandes héroes de la caballería. Recuerden, ustedes que han hecho ejercicio de San Ignacio, ¿no? San Ignacio, en el siglo XVI, ya saliendo de la Edad Media, pero nutriéndose de toda esa cultura medieval, estaba muy influenciado por el espíritu de la caballería, por los libros de caballería, y después lo que lo convierte son justamente los libros de la vida de los santos, también la vida de Cristo, obviamente, ¿no? Pero el santo era como el arquetipo, surgen las hagiografías, los relatos de los santos, los hechos milagrosos de los santos, las reliquias de los santos, todo el culto a las grandes figuras
En el cristianismo antiguo, el culto había sido a los mártires, pero pasado ya la etapa del martirio, de la persecución, después del siglo III, IV, ese culto se vuelve hacia aquellos que encarnan la virtud cristiana o la experiencia, la vivencia del misterio de Cristo en sus vidas, ¿no? Surgen relatos con la vida de los santos, escritos con la vida de los santos, ya hacia el final del medioevo, varios escritos, por ejemplo, hay uno muy famoso de aquellos tiempos, creo que es del siglo XIV, el Flox Sanctorum, ¿no? Que cuenta, tiene relatos de santos, que incluso familias de las ciudades tenían acceso a esa bibliografía, a esos libros, tenían en sus casas. Por ahí no todos leían en la casa, pero era muy común la lectura en voz alta y entonces se reunían en torno al hogar, ¿no? Al hogar entendido como la llama que calienta el hogar, la casa, por las noches. Imaginen ustedes que no había celular, no había televisión, no había nada de estos entretenimientos. Entonces, ¿cuál era escuchar estos relatos, estas vidas que iban llenando las mentes y los corazones de aquellas personas? ¿Bien? ¿Qué otra característica tuvo esta religiosidad medieval? La escritura, el culto a los santos, la devoción a la humanidad de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué tiene esto? Cristo es el centro de la fe, obviamente, pero se va a empezar a hacer hincapié en la humanidad. Nosotros habíamos visto que, bueno, el primer milenio, los primeros siglos, los primeros concilios, trataban de explicar cómo era este tema de Dios y hombre, dos naturalezas, una persona, la persona divina, el arte que surgió de toda aquella cultura de esos tiempos, de los siglos III, IV, V, en aquellas basílicas bizantinas, sobre todo mostraba el Cristo en majestad, ¿no? El Pantocrator, el Cristo que es el Dios, ¿no? Mostraba el aspecto divino de Cristo. Ahora se empieza a mostrar también este aspecto humano. Él empieza el culto a los pesebres, ¿no? A los Belén, sobre todo San Francisco, un gran promotor del franciscanismo, de la devoción al niño de Belén, de la devoción al Cristo en cruz, ¿no? Al Cristo que es el hombre que sufre, ¿no? Los Cristos del góticos sangrantes, después más adelante los barrocos, ¿no? Que muestran todo ese sufrimiento, esa humanidad de Cristo. Y por supuesto, la devoción, por ejemplo, el Vía Crucis, a la Eucaristía, donde está presente esa humanidad y divinidad de Cristo. Por lo tanto, es otro aspecto también muy fuerte en la espiritualidad y en la religiosidad de estos tiempos, ¿no? Ese aspecto humano de Cristo. Y obviamente, si hablamos del aspecto humano de Cristo, Cristo es el Dios encarnado, el Dios que se ha hecho hombre, ¿no? El Verbo que ha tomado carne. ¿En quién? En María Santísima. Por lo tanto, una gran devoción muy típica del medioevo, que ya viene de la antigüedad, ¿no? Obviamente, ¿no? Recordemos el concilio de Éfeso que había proclamado la maternidad divina de María, pero es muy fuerte en el medioevo el culto a María, comienza el rezo del rosario, ¿no? Cuando no todos tenían acceso al rezo de los salmos, del salterio, los 150 salmos, el pueblo va adoptando esta devoción impulsada en gran parte por los dominicos, que va a ser el rezo del rosario, que va a ocupar un lugar tan importante en la espiritualidad católica posterior. Y un quinto aspecto también de la de religiosidad de estos tiempos es el ansia de peregrinaje, ¿no? Nosotros, nuestra vida es un peregrinar al cielo, pero estos hombres, esta cultura, le daba mucha importancia al peregrinar. ¿A peregrinar a dónde? Sobre todo había tres grandes centros, no los únicos, pero tres grandes centros. Jerusalén, aquel lugar donde estaba el sepulcro de Cristo, donde se rendía culto justamente al lugar donde estuvo la humanidad de Cristo, ya que hablamos de lo humano. Roma, el otro lugar de peregrinación, la capital del mundo cristiano, en el año 1300, el Papa Bonifacio VIII proclama el primer año santo, ¿no? Y promueve
la peregrinación a Roma, ¿no? Cuando se da ustedes saben que en los años santos, en la peregrinación a Roma hay muchas formas, pero una de las formas de obtener indulgencia plenaria es visitando santuarios en la capital del mundo cristiano. Otro punto de peregrinación muy importante, aún hasta hoy, ¿no? Es Santiago, Santiago de Compostela, y otros. Por ejemplo, para el que le gusta la literatura, hay una obra ya de finales del medioevo, aparecen las literaturas llamadas nacionales, digamos, en Inglaterra, los cuentos de Canterbury. ¿Qué son los cuentos de Canterbury? Son relatos de peregrinos que van de Londres a Canterbury a rendir culto al santo del lugar, Santo Tomás Becket, y entonces el autor Chaucer va contando cómo, para ir pasando estos días de peregrinación, cada uno va contando una historia, entonces aparecen estos cuentos, ¿no? en ese peregrinar hacia el santuario. Pero bueno, es un ejemplo de cómo cada lugar tenía su centro de peregrinación, ligado a esta idea de que la vida es un peregrinar, es un caminar, estamos construyendo este reino de Dios. Volvemos al texto de la primera clase, ¿no? de Calderón Bouchet, ¿no? Donde digamos que nuestra fe no es como los antiguos mitos, que el centro estaba al comienzo, sí, por supuesto, está en la creación, pero es un caminar hacia ir haciendo este reino de Dios que se va a concretar más allá de la historia. Bien, y toda esta expresión de fe, de religiosidad, esta expresión de este mundo cultural tan rico, tiene un signo concreto que lo muestra en todo su esplendor, que son las grandes catedrales que van llenando el continente europeo. Esas catedrales que en estos siglos son las que denominamos románicas. A partir del siglo XIII, XIV van a haber catedrales góticas, cada una con su peculiaridad. Las románicas son mucho más, digamos, todavía la arquitectura no permitía elevar, como va a ser las góticas, el edificio a grandes alturas. Se caracteriza más por la solidez de sus muros, ¿no? Que representa la solidez de la fe, por también la majestad, ¿no? de lo que se celebra ahí adentro. Y bueno, es el gran signo de toda una cultura, toda una civilización, que yo les dejé en la página 8 y 9, un texto también tomado del padre Alfredo Sainz, donde habla de la catedral en general, y después yo agregué el texto que se refiere a la catedral románica, que es la que me interesa en este caso, ¿no? Se complementaría lo que es la catedral románica con la gótica, ¿no? La románica nos habla de la solidez de la fe, esos gruesos muros, ¿no? No podía aberturas tan amplias como la que va a permitir después los cambios y el desarrollo de la arquitectura, poder elevar hacia las alturas estas catedrales, hacer mayores aberturas, que entre la luz, que representa la luz que viene de lo alto, ¿no? En esos vitrós de colores que muestran escenas de la escritura, como hablábamos hoy, o de la vida de los santos, etc. Bien, entonces ahí en esas páginas 8 y 9 del material tienen alguna referencia, algunos textos que nos ayuden a entrar en el mundo de este gran signo, de esta gran expresión de la vida religiosa, de toda una cultura, de toda una civilización que son las catedrales. Hablamos de peregrinación, recién lo acabamos de decir, y ya que hablamos de peregrinación, cerremos esta clase de hoy haciendo referencia a un hecho también muy importante de estos siglos, también, o sea, de todo son como pinceladas que voy dando porque es todo para desarrollar muchísimo más, pero bueno, es una introducción al conocimiento de estos temas. Es el tema de las cruzadas, ¿no? La semana pasada algo había salido de todo este problema porque en realidad el problema musulmán no surge en el siglo XI, es muy anterior. El mundo cristiano tuvo que defenderse ya tempranamente de la agresión del mundo islámico. Pero a partir del siglo XI,
la cuestión se complica cuando un pueblo de las estepas del Asia, los turcos, se convierten al Islam y avanzan agresivamente sobre parte del mundo cristiano oriental. El mismo imperio bizantino se ve amenazado y el mundo cristiano oriental, si bien ya estaba producida esta ruptura, ¿no?, entre Occidente y Oriente, pide también ayuda a Occidente. Piensen ustedes que también en Occidente se está desarrollando todo este tema de lo que es la caballería. Y los turcos toman el Santo Sepulcro, las peregrinaciones se van a hacer mucho más complicadas, van a ser perseguidos los cristianos, y entonces hay toda una movilización en el mundo cristiano. Ya el Gregorio VII había promovido algo, el gran papa reformista del que hablamos la semana pasada, pero finalmente el papa que va a llamar a los cristianos a recuperar los lugares santos y a ir a Oriente a poder ayudar a los cristianos de Oriente, es Urbano II, en el Concilio de Clermont, quien va a convocar a la caballería cristiana. Hablamos de la formación, ¿no?, de esta institución típicamente medieval, a que, bueno, dejen sus querellas, sus conflictos, y que los cristianos, en lugar de pelearse tanto entre ellos, vayan a recuperar y a defender los lugares santos del mundo islámico. Por supuesto que, bueno, se va a producir en el siglo XI la primera cruzada, el objetivo es recuperar Tierra Santa, también es poder ayudar, proteger y buscar recuperar el vínculo con la cristiandad oriental. Se van a poder constituir tempranamente algunos principados o algunos reinos cristianos en el oriente, en la zona que habían tomado los turcos. Se va a aprovechar también la situación de que los mismos musulmanes tenían sus divisiones y sus querellas internas, ¿no? Digamos, estamos todos hechos de la misma pasta humana, y donde hay seres humanos hay divisiones, y si bien podemos dividir la civilización, por un lado la civilización cristiana, por otro lado el mundo musulmán, pero a su vez los musulmanes con sus divisiones, los cristianos divididos entre Oriente y Occidente, y los mismos varones que marchan a la cruzada a veces tenían sus conflictos entre ellos, ¿no? Pero bueno, se logran constituir algunos principados, proteger esa zona durante más de un siglo, siglo y medio, 2 siglos, con avances y retrocesos. Y cuando se produzcan retrocesos importantes en el siglo XII es cuando San Bernardo, llame a los cristianos a la segunda cruzada. Luego va a venir la tercera, y digamos que varias fueron las cruzadas. El concepto de cruzada va a continuar incluso a lo largo de la modernidad. El mundo islámico va a seguir agrediendo a Europa, incluso ya cuando estemos en otra civilización, en la edad moderna. Bien entrado el siglo XVII, el centro de Europa va a tener que seguir defendiéndose, ¿no?, del ataque musulmán, y el concepto, la idea, la concepción de cruzada perdura en el mundo y en la cultura cristiana. Por supuesto, con todas las limitaciones de lo humano. No todo fue maravilloso, ni bueno, ni santo en aquellas gestas, como pasa siempre en todo lo humano. Pero bueno, lo humano es así, pero lo que hay que rescatar es aquella fe que movió y que creó toda esta cultura y movió a todos aquellos hombres, y que en medio de muchos fueron santos, otros grandes pecadores, pero terminaban rendidos prácticamente todos a los pies de Dios, ¿no? Que esto es lo importante, aquella civilización, aquella cultura terminaba haciendo que las almas reconocieran sus límites y pidieran la misericordia divina. Bueno, esto es lo que había preparado. Disculpen, algunas cosas quedan ahí medio en el tintero, son pinceladas, pero bueno, como para ir armándonos una idea del desarrollo de la historia de la Iglesia en la Edad Media. Muchas cosas van a quedar sin desarrollar, pero bueno, les dejo la inquietud para que después sigan buscando, y aunque sea tener un esquema de la época. Ujú. Gracias a ustedes por seguir estando, ¿no? Sí.
Bien, más agradecimientos. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, al profesor también. Sí, sí, Bueno, y igual. saludos y que tengan buenas noches.